Pues, buenas noches, docente. En este caso, mi compañero y yo vamos a explicar sobre el tema de la eficacia de las medidas de protección para evitar la reincidencia en base al delito de violencia familiar en la ciudad de Ica desde los años 2021 hasta el año 2026. En este caso, pues los autores es mi compañero Daniel Fabricio Paresos Casallo y quien les habla Sebastián Fernando Salas Arcos. Como problema de investigación, en este caso surge ante dicha necesidad de poder determinar si es que las medidas de protección que están previstas en la legislación peruana cumplen de una forma efectiva la finalidad de qué? De salvaguardar a las víctimas de dicha violencia familiar y poder prevenir la reincidencia en base a los agresores. En este caso, la ley 3036-4 llega a establecer mecanismos de protección inmediata, pero en base a ello se continúan registrando pues casos en los que las víctimas vuelven a sufrir agresiones pese a que llegan a contar con esta medida. Ante esta situación, pues pone en duda la eficacia y la capacidad de nuestro sistema de justicia para poder brindar una protección efectiva. En la ciudad de Ica, pues, donde la violencia familiar continúa siendo recurrente. En este caso, pues nuestro estudio busca responder la siguiente interrogante, que ¿qué tan eficaces fueron las medidas de protección para poder reducir dicha reincidencia del delito de violencia familiar? Siguiente. En base a los objetivos de esta investigación, hemos podido identificar el objetivo principal, que en este caso es establecer que la eficacia de las medidas de protección aplicadas para prevenir la reincidencia de delitos de violencia familiar en ICA durante el periodo señalado. Además de ello, tenemos unos objetivos específicos que en este caso hemos planteado de cómo analizar cómo se llegan a implementar, cómo se llegan a cumplir las medidas de protección dictadas por los jueces. También además buscamos identificar lo que son los elementos que influyen en que dicho agresor pues reincida a pesar de las existencias de dichas medidas. Además de ello, buscamos también evaluar lo que es la percepción y la satisfacción de las víctimas con la protección que hayan recibido. Además, pues buscamos también alcanzar estas metas donde ello nos ha permitido examinar dicho problema desde una perspectiva mucho más integral, donde se considera el funcionamiento de nuestro sistema judicial como las experiencias de quienes han sido afectados por dicho delito. Siguiente. En base a nuestro marco teórico, tenemos diferentes teorías y diferentes normas que hemos podido identificar en dicho trabajo. En este caso, contamos con tres teorías. Primero tenemos la teoría de la prevención especial positiva. En este caso, se llega a tomar como base la propuesta de Ferrajoli, donde él sostiene que el sistema penal no debía limitarse a sancionar, sino que simplemente debe actuar de una forma preventiva para poder lograr la transformación de dicho agresor. En base a la teoría del control social, en este caso Hirschi nos menciona que dicho vínculo social llega a actuar como un freno a este delito. En dicho estudio, pues dichas medidas pues, de protección se llegan a considerar unas herramientas de un control formal. Además de ello, tenemos la teoría de la reincidencia criminal. En este caso, Andrews y Bonta llegan a destacar que el castigo por sí solo no llega a garantizar la no reincidencia de dicho delito, sino que aborda muchos más factores subyacentes a este. En base a las normas podemos mencionar tres esenciales. Tenemos nuestra constitución política, que en este caso pues, se analiza bajo el prisma de nuestro artículo 1 en base a la dignidad humana, y nuestro artículo 139, que es la reeducación, en este caso el sentenciado. Además de ello, contamos con el Código Penal y el Procesal Penal, donde pues se constata una tendencia al endurecimiento de penas que no necesariamente pues contienen dicha incidencia delictiva. Además de ello, contamos con la Ley 3036-4, que en esta es una norma fundamental para poder analizar y además de ello prevenir y sancionar para poder erradicar dicha violencia contra las mujeres y el grupo familiar en general. En base a la metodología, nos hemos enfocado en el enfoque cualitativo, ya que nuestra investigación llega a emplear un enfoque cualitativo con un alcance explorativo y tiene un diseño de estudio de casos. Además de ello, pues se analiza lo que son tres expedientes penales de la Corte Superior de Justicia de Ica. En este caso, nuestra información se llega a recopilar mediante análisis documentales y tablas comparativas. Nos ha permitido poder evaluar dicha aplicación de las medidas de protección, poder identificar tendencias en la reincidencia de dicho agresor. Además de ello, podemos obtener conclusiones, ello sustentados en una evidencia documental. Además de ello, pues esta investigación se ha hecho con tres expedientes. En este caso tenemos el expediente 00290, el expediente 021112 y el expediente 01490.
en base al punto de los análisis y resultados. En este caso hemos, como vuelvo a mencionar, analizado tres expedientes. En este caso tenemos la materia de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar en las tres y se presenta tanto violencia física, psicológica o sexual. En este caso, pues dicho análisis llega a evidenciar que nuestros jueces, pues de ahí que aplican de manera oportuna las medidas de protección que se ven previstas en nuestra ley 3036-4. En este caso se prioriza la seguridad inmediata de las víctimas, pero se llega a identificar diferencias en la aplicación de estas órdenes de alejamiento. Además de ello, también se encuentra una evaluación que es limitada en sí a los factores que llegan a favorecer, pues, la reincidencia y la ausencia de seguimiento a las víctimas que sufren ello. Para ello, pues buscamos conocer la percepción sobre la efectividad de dichas medidas. Además, pues estos hallazgos muestran en sí que el sistema llega a privilegiar una respuesta inmediata, pero llega a presentar varias limitaciones. Y para poder prevenir dicha reincidencia y garantizar en sí una protección integral. Les paso con mi siguiente compañero. Muchas gracias, compañero. En este caso, continuando con el enfoque que se utilizó, que fue cualitativo, los presentes cuadros que estamos analizando justamente son extraídos de trabajo y son los más importantes que hemos querido hacer resaltar. En este caso, este segundo cuadro habla sobre la naturaleza de las medidas y sanciones que se le impusieron a la persona, porque específicamente se entiende de que en nuestro trabajo de investigación, si bien es cierto, hay un abanico enorme de medidas de protección que el juez puede considerar imponerle a la víctima, en la que especialmente nos centramos es en la que justamente transgrede de manera directa digamos, como reincidencia, que es el no acercarse a la víctima. En este caso, las medidas de alejamiento son, digamos que la línea principal en donde una persona, en este caso el juez, es donde puede identificar que ha existido la reincidencia. Ahora bien, en este caso vemos que en el presente cuadro que se ha extraído y tenemos de ejemplo, se habla sobre los impactos que ha tenido las medidas aplicadas y en base a que también pudieron ser promovidas y justamente se puede coincidir de que las medidas de protección en el caso específico de medidas de alejamiento son bastante comunes. Justamente ¿por qué? Porque la legislación y en este caso los jueces consideran que para evitar que el actor del delito lo vuelva a cometer, lo principal que debe hacer es mantenerse alejado de la víctima. Entonces, en este caso, sustentando en sí, es que es lo que se pudo encontrar y analizar de estos expedientes, es que se ha evidenciado que los jueces justamente hacen eso, priorizan de manera célere el alejamiento de la persona para que no revictimice digamos, al afectado. Pero ¿qué ocurre? Que justamente esto queda de manera oral o queda de manera documental. Pero en ambos casos, las órdenes de alejamiento son violentadas, puesto que a pesar de que están basadas en pruebas como pericias psicológicas o el mismo testimonio de la víctima, justamente no hay una efectividad al momento de traspasar la documentación a la realidad, pues la realidad que se ha podido encontrar es de que se ha podido identificar que la persona ha sido revictimizada justamente porque el autor del delito ha vuelto a residir en el mismo, justamente a pesar de que hay una medida de protección interpuesta. Esto hace de que la efectividad de esta pueda justamente, y más adelante se va a poder concluir, digamos que pueda ser o beneficiosa o justamente se quede en el camino. Ahora bien, hablando justamente sobre los resultados y los hallazgos de los análisis de los tres cuadros que se realizaron y de los cuadros que se ha presentado, justamente nos centramos en una idea principal. Es que este análisis de expedientes y en sí de sus resultados obtenidos a la interpretación de los mismos ha concluido netamente en qué? Que estas medidas de protección presentan una eficacia, pero sumamente limitada y que, si bien es cierto, estas tratan de prevenir la reincidencia del delito de violencia familiar, ya que lo que prioriza el juez es la celeridad y la oportunidad, en este caso, para dictar las medidas con rapidez y diligenciar rápido estas medidas,
existe escaso seguimiento posterior para su cumplimiento, lo que esto hace que se reduzca su efecto preventivo para evitar la reincidencia del delito. Asimismo, se entiende de que estas, digamos, órdenes que dicta el juez carecen ciertamente de mecanismos de supervisión. Y es algo que lo que se viene cuestionando y que se pudo interpretar en los resultados, que la ley puede emitir una medida que pueda proteger a la víctima, pero existen pocos mecanismos actuales por los cuales se pueda perseguir o seguir a la víctima y en este caso observar de que estas medidas sean cumplidas no solamente por ella, sino por principalmente la persona por la cual se han dictado, que es en este caso el victimario. Es decir, que no se controla adecuadamente cuáles son los procesos de rehabilitación que debe seguir tanto la víctima como el victimario. Digamos que esto hace que las víctimas puedan percibir una protección insuficiente de la ley y en este caso del Estado, que es representado a través del Poder Judicial, y en su conjunto esto hace ver deficiencias existentes de tanto la legislación actual como específicamente la ley que habla sobre las medidas de protección, que es la ley 3036 4, en este caso sobre su supervisión y su posterior ejecución luego de ser dictadas. Ahora bien, netamente hablemos un poco sobre la discusión en este caso. Se ha hecho de forma de cuadro comparativo, hablando muy bien de la realidad, lo que explicaba antes, la realidad normativa y la realidad hallada en la investigación. En primer punto, ¿qué se habla? Que las medidas de protección deben ser inmediatas para prevenir la reincidencia. Sí, se emiten oportunamente, pero existe poco seguimiento posterior y su supervisión al cumplimiento es muy baja, lo cual hace debilitar la eficacia. La segunda realidad normativa que se encuentra es que estas órdenes de alejamiento deben buscar impedir nuevos actos de violencia. Que se ha encontrado que se fijan medidas de alejamiento, en este caso las que estamos principalmente observando, pero sin mecanismos tecnológicos como puede ser grilletes electrónicos u policiales, que digamos rondas para protección de la víctima, que éstas puedan garantizar el cumplimiento de dicha medida. Ahora, los agresores deben recibir también tratamiento y estas medidas también implican reeducación. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado en la realidad? Que bajo los expedientes analizados no existe un control adecuado para el cumplimiento de dichas terapias y reeducación el victimario. Y justamente se busca, digamos, garantizar una protección integral y brindar la seguridad a las víctimas. Eso es lo que dice la norma, pero se entiende que la realidad hallada en la investigación es que las víctimas sí perciben una insuficiencia de acompañamiento y seguimiento, generando una sensación de desprotección y una insatisfacción con el sistema judicial peruano. Ahora bien, las conclusiones del tema son netamente las siguientes. En este caso, ¿qué hemos podido concluir luego de haber realizado nuestra investigación? Es que las medidas de protección aplicadas, en este caso del año 2021-2026, y en específico, no tratando de averiguar más sobre las medidas de alejamiento, precisamente son para evitar la reincidencia de los delitos de violencia intrafamiliar. Lo que ocurre es que si bien es cierto, son céleres al momento de emitirse, falta un seguimiento por parte del Estado y un control del debido cumplimiento de estas normas dictaminadas por el sistema judicial. Estas órdenes de alejamiento distan mucho la realidad normativa de la realidad que haya la víctima. Justamente su efectividad es limitada porque falta una coordinación para observar si existe una ausencia de mecanismos tecnológicos que puedan hacer saber al Estado que estas medidas están siendo cumplidas. Además de que esto permite que la residencia se relaciona justamente y hemos podido encontrar a la falta justamente de la supervisión el debido cumplimiento de las personas que ejercen la violencia intrafamiliar a su reeducación y rehabilitación. En este caso, hemos encontrado que no se puede efectivamente decir que estas personas hayan pasado por terapias o justamente las hayan cumplido. Y que finalmente estas víctimas muestran un alto nivel de insatisfacción con el sistema judicial peruano, justamente porque sienten que la paja recepción digamos, el seguimiento o acompañamiento de las medidas de protección que deberían ser lo primero que debe procurar el Estado,
no tienen una personalidad propia porque justamente hay falta de atención al cumplimiento de estas según lo que se pueda emitir por parte del juez. Eso serían las conclusiones y nuestra sustentación final de la investigación, doctor. Muchísimas gracias.